Buenas tardes, me llamo Eduardo Martínez Rico, soy autor de estos dos libros sobre Francisco Umbral. Francisco Umbral entre la novela y la memoria, 1965-2001, y este otro que se acaba de reeditar, que se llama Umbral, las verdades de un mentiroso ilustre. El segundo libro que publiqué y el segundo libro que hice con Francisco Umbral, libros de entrevistas. Este, en cambio, Francisco Umbral entre la novela y la memoria, 1965-2001, es mi tesis doctoral, pero que no se asuste el lector porque es una tesis doctoral escrita muy literariamente, ensayísticamente, y todo el mundo dice que se lee muy bien. Yo recomendaría dentro de las novelas, más novelas, digamos, quizá la que yo creo que es más novela, porque Umbral tiene un tipo de novela precisamente, y de eso hablo en mi tesis, que se mueve entre las memorias y las novelas. Un libro, una novela histórica maravillosa que se llama Leyenda del César Visionario, en la que Umbral hace un relato de la guerra civil de Franco y de los intelectuales de la Falange de aquella época. Un libro que él decía que era una novela, algunos críticos dicen que también que es una novela, yo discrepo, me parece que es otra cosa, que es como un diario poético, digamos, y Caballero Bonal opina más o menos lo mismo, o al revés. Es Mortari Rosa, que es un libro como muy lírico, filosófico también, muy original, es maravilloso. Y más allá de la novela, yo recomendaría un ensayo literario, como por ejemplo su ensayo literario sobre Gómez de la Serna, Ramón en las vanguardias, o Lorca, poeta maldito, o alguno de sus libros sobre Valle Inclán, como Los botines blancos de Piqué. Y dentro de las memorias más puras, digamos, ya para recorrer un aspecto muy amplio de la obra de Umbral, yo recomendaría Trilogía de Madrid, por ejemplo, que es un libro muy amplio, donde habla prácticamente de toda su vida en Madrid como periodista y sobre todo la política que él conoció. Es una vida intelectual también, pues lo que él vivió, ¿no? Lo que pudo vivir un escritor y periodista como él durante muchos años en Madrid. Va muy junto, y quizá donde se juntan es en la literatura, en la escritura literaria, ¿no? Cuando Umbral se pone a escribir, literaturiza, ¿no? Gracias a su gran arte literario. A su gran arte narrativo. Pero él decía, y me lo dice en una de las entrevistas inéditas que le hago en el libro, que lo suyo siempre han sido las memorias, no las novelas, y que los editores llamaban a sus libros novelas para venderlos, porque es verdad que en España las memorias son menos comerciales, y los diarios también, que ese es otro género que le gustaba mucho a Umbral. A Umbral sobre todo lo que le gustaba era el género de la memoria, la autobiografía, donde podía investigar en el lenguaje y en sí mismo, con un gran estilo literario, con una gran escritura, jugar con el lenguaje, que era lo que le gustaba, porque él se divertía mucho escribiendo. A él desde muy pronto le interesa otra cosa, no le interesan las novelas, porque yo creo que Umbral madura como lector y luego como escritor, pero primero como lector, como suele suceder, pronto, ¿no? Él pasa rápidamente otras etapas, como las de las novelas del oeste, por ejemplo, que le gustaron durante un tiempo, pero enseguida yo creo que él trasciende el género de la novela, que es un género, ¿cómo te diría yo? Más lúdico, más de formación, más de evasión, pero no es, digamos, quizá tan puramente literario como otros, que eso era lo que buscaba Umbral y lo que hacía Umbral. Y además él me decía que él se había dado cuenta de que para contar historias ya estaba el cine. Umbral se divertía mucho escribiendo, pero no le divertía tanto el trabajarse una novela, estar 2 años, 3 años, 4 años en una novela, como puede ser un Vargas Llosa, por ejemplo, o puede ser algún otro escritor que investiga mucho, que se mete en bibliotecas, que luego va a entrevistar a gente. Eso a Umbral no le iba mucho. Eso podía hacerlo bastante en los ensayos literarios, que leía muchísimo, pero era una investigación literaria, ¿no? En cambio, a él le gustaba, digamos, la creación pura y dura y directa, ¿no? El escribir, y luego no hay que olvidar que durante muchos años, bueno, y en realidad toda su vida, de una u otra manera, fue periodista. Entonces él escribía sobre lo que veía. Pues condiciones económicas, pues él, una de las explicaciones que daba para no hacerse poeta era que la poesía no se cobraba y que la prosa sí. Y entonces él en esto era un poco cínico, pero decía, incluso citaba a un autor que no recuerdo ahora el nombre, que se presentaba con unos versos a una revista y le decía, ¿cuánto es? Y el de la revista le decía, no, hijo, la poesía no se paga. Y el poeta le decía, pues póngalo en prosa. Y entonces para él
Para él esa había sido la clave de su trayectoria. Umbral decía que él había puesto toda su obra, toda su poesía en prosa para cobrarla. Y si te fijas, tiene muchos artículos que son muy poéticos y muchos libros que son muy poéticos. Y él continuamente, para hacer artículos de la actualidad, juega con los recursos de la poesía para llegar más lejos, muchas veces en la crítica de algún personaje. Porque tú a un personaje no lo puedes insultar, por ejemplo, pero con el juego poético puedes decir muchas cosas. Más cosas, porque el insulto está en el límite. Mientras que la literatura es más allá. Mortadelo y Rosa lo escribe porque su hijo, de muy corta edad, tiene una leucemia y muere. Y entonces él, antes, que está impresionado con su niño y con la paternidad y lo está viviendo apasionadamente, decide escribir sobre su hijo, porque él escribe sobre casi todo. Pues entonces, ¿por qué no va a escribir sobre su hijo? Por supuesto, y escribe sobre su hijo, pero su hijo se pone enfermo y él sigue escribiendo. Y además compulsivamente, porque según él es cuanto más necesita escribir, tomando pastillas, efectivamente, febrilmente, ¿no? Escribiendo febrilmente. Entonces, yo me he preguntado sobre este libro y creo que seguramente para escribir un libro como ese, tan potente, se necesita un estímulo tan potente como ese. Porque digamos que ahí, esto que me estás preguntando, quizá Umbral ahí llega a su umbral, lo traspasa y lo abandona, digamos. Es como un baúl que abre y que cierra y que se deja, porque ya no vuelve a nada más. De hecho, bueno, el estudio de Mortadelo y Rosa está en este libro, y hay otro libro que él valoraba mucho, de los últimos, que se llama Un ser de lejanías, que se parece un poco a Mortadelo y Rosa, pero que en ese sentido yo creo que no llega a esa potencia. De vuelta, digamos, Un ser de lejanías es un libro muy de vuelta de todo. Un umbral muy simpático, muy cariñoso, un umbral que disfrutaba enormemente hablando de literatura, un umbral con el que pasaban las horas y no te dabas cuenta, un umbral que en mi caso me enseñó mucho como escritor, un umbral sensible hacia muchas cosas y un umbral apasionante. Una versión mucho más positiva de la que tiene la gente. Luego, la que tiene la gente, en cierto modo, es bastante real y bastante auténtica también, porque él era así también. Ese perfil duro, antipático. Bueno, no voy a seguir porque tampoco se trata de sobra. Pero al lado de eso había otro perfil que era el más oculto, que era fantástico y maravilloso, divertidísimo y muy enriquecedor. Pero aparte de eso, que era, digamos, el umbral humano que yo conocí, está el umbral escritor, el umbral de la obra. Y ese está al alcance de todos y es fantástico y maravilloso. Y luego, en libros como este, Umbral las verdades de un mentiroso ilustre, que es un Umbral las verdades de un mentiroso ilustre, que es un libro de conversaciones, como he dicho, que es un libro muy vital, porque recoge unos meses, pues esto lo decimos muy rápido, pero muy intenso, a lo mejor mes y medio, 2 meses, quizá algo más, de conversaciones y de vida en común, de los primeros meses del 2002, y el anterior libro de conversaciones que hicimos juntos, Umbral, vida, obra y pecados. Aquí se muestra y dice unas cosas que son distintas a las que él escribe en los libros, porque verdaderamente el umbral persona, digamos, el umbral exterior, era ligeramente distinto al que mostraba la escritura. Y es que, como él decía también, la persona que escribe es diferente a la persona que vive. Que esto yo algunas veces he reflexionado sobre ello, no estoy muy seguro de si es verdad o no es verdad, porque en cierto modo la persona que escribe la escritura muestra la faceta más auténtica de uno. Pero sí te das cuenta efectivamente que cuando tratas a un escritor y lo has leído, te das cuenta de que el que se te muestra y el que vive, el que te habla, etcétera, es distinto al que se muestra por escrito. A lo mejor coinciden en muchas cosas, pero es distinto, es otra persona. Y a mí siempre me ha llamado la atención que Umbral me decía en estos libros cosas diferentes a las que luego escribía. O sea, que es muy complementario de su obra. Por ejemplo, yo veo, más que influenciado, yo veo que en cierto sentido, por el tipo de periodismo, por el tipo de prosa, Raúl del Pozo puede parecerse a Umbral en cuanto a hacer un periodismo literario de estilo cuidado, del mimo de la prosa. Ahí sí se parece.
Luego, más allá de influencias o no, que ignoro hasta qué punto puede existir, pero también ese tipo de periodismo es parecido al que yo veo en Manuel Vicent. Y eso que ya hace tiempo que no leo a Vicent, a mí me gustaba mucho. Pero es eso, periodismo literario, mimo del estilo, magnífico estilista, ¿no? En ese sentido se parecen. Y Umbral los valoraba mucho tanto uno a otro, incluso eran amigos. Por ejemplo, de los jóvenes se parece en algunos aspectos Antonio Lucas. Sé, por ejemplo, que España, la vida de Umbral, dice que Antonio Lucas se parece mucho a Umbral como escribe. Por ejemplo, se puede servir el dato de una persona que conoce bien a Umbral, claro. Jesús Nieto Jurado, que es amigo mío, pues se parece también a Umbral en el sentido de que sigue por ese camino, ¿no? De la columna muy literaria, muy estilística, sigue por ese camino. Umbral tiene muchos hijos literarios en España. Umbral es una persona que entre escritores, profesores, periodistas, tiene muchos fans, digamos, muchos admiradores. De hecho, ahora estos años se han hecho muchos congresos y yo me relaciono con amigos, con periodistas, con escritores que lo quieren muchísimo, lo admiran mucho y lo siguen leyendo. Umbral era un grandísimo trabajador. Yo, ahora que estoy con estos libros, ¿no?, que los reedito, los publico ahora, pienso en ello, cosas que sé, que me han contado, que he leído, y yo me imagino a Umbral trabajando, pero claro, cuando Umbral, digamos, no era Umbral, cuando no era famoso, y después, cuando era famoso también, trabajando muchísimo, en muchos trabajos como periodista. Por ejemplo, él en este libro me habla de una época que hizo crítica de arte, por ejemplo, y que se iba a las exposiciones. Pues eso no lo sabe casi nadie, que él hacía crítica de arte, pienso yo. Pues esa y muchísimas otras cosas. Y entrevistar, y yendo a Barajas a entrevistar a la actriz americana que ha llegado para sacarla en muchísimo trabajo, y un trabajo duro, trabajo gris muchas veces, mucho trabajo. Quizás hablamos del tema, pero yo creo que la novela quizá más alegre, más feliz, es Las ninfas, que fue la que le ganó el premio Nadal. Y yo creo que él la quiso hacer así, porque la quería presentar en Nadal y él se daba cuenta, porque era muy listo, era muy profesional y otras cosas, ¿no? Pero él sabía lo que hacía en cada momento y para qué lo hacía, ¿no? Y en este caso quiso hacer una novela para el premio Nadal, que es un premio de novela tradicional. Entonces él, dentro de sus posibilidades, seguramente quiso hacer una novela que se adaptara a esas condiciones, ¿no? Y escribió el premio Nadal, de Las ninfas, que es una historia de adolescentes en la provincia. En el fondo es su propia vida, pero con otro prisma, ¿no? Él jugó mucho, a él le dio mucho juego su vida, su experiencia, pero le dio mucho juego porque tenía mucho talento literario, porque eso lo tenemos todos, entonces hay que saber explotarlo. De hecho, él decía a menudo que, bueno, él citaba a Proust, que era un escritor que le encantaba, ¿no?, que escribió memorias, ¿no?, en busca del tiempo perdido, cientos de páginas, ¿no? Y entonces había quien decía, no, es que el yo en literatura solo da para 15 folios. Y Umbral decía, bueno, pues a Proust le dio para cientos de folios. Y entonces a él también le dio para cientos de folios. Él era creativo con esos secretos suyos tan terribles para él, porque no quería que lo supiera nadie. Y entonces, por ejemplo, en un libro como El fulgor de África, que es una novela que me recuerda mucho a Valle Inclán, pues ahí habla de dos tías, de Jonás el Bastardo, que es el protagonista, y entonces en ese Jonás el Bastardo está claro que es un alter ego suyo. Insisto, él juega en el fondo con sus limitaciones, con sus tabús, para hacer literatura. Y esto es muy normal en literatura, por otra parte. Y él tenía todo el derecho del mundo a hacerlo, claro.